Las mañanas de Marcus Johnson solían seguir un ritmo constante. Como uno de los jueces más respetados del estado, estaba acostumbrado a la rutina: madrugar, ponerse un traje gris oscuro y conducir hasta el juzgado, donde sus decisiones marcarían la vida de muchos. Estaba acostumbrado a largas jornadas, dedicadas a defender la justicia, una tarea que asumía con dedicación e integridad. Pero esta mañana, mientras recorría una tranquila avenida, ocurrió algo inesperado. Un coche de policía, con las sirenas a todo volumen y las luces encendidas, se detuvo detrás de él. La confusión se apoderó de Marcus. No iba a gran velocidad ni había infringido ninguna ley. Aún así, hizo una señal y se apartó a un lado de la carretera. Su corazón empezó a acelerarse, pero su mente mantuvo la calma. Conocía el procedimiento: ser respetuoso, seguir las instrucciones y mantener la calma. Probablemente se trataba de un malentendido, algo que podía resolverse rápidamente. Cuando Marcus bajó la ventanilla, el agente se acercó con el uniforme bien definido y expresión dura. Había algo en sus ojos, algo que Marcus había visto antes en casos que había presidido. No iba a ser una parada rutinaria. El agente, Thomas Parker, no hizo ninguna cortesía. Ni buenos días ni permiso y matrícula, por favor. En cambio, su voz era fría, exigente. Permiso y matrícula. Marcus entregó sus documentos, pero Parker no parecía interesado en ellos. Sus ojos pasaron de los papeles a Marcus, con una expresión de hostilidad apenas velada. «¿Qué haces en este barrio?», preguntó Parker, con un tono cargado de prejuicios. «No perteneces a este lugar». El peso de esas palabras golpeó a Marcus como un puñetazo. Ya se había enfrentado antes al racismo, pero aquí, en ese momento, era flagrante. Podía sentir el desdén de la gente, un prejuicio ardiente contra el que Marcus había pasado toda su vida luchando, tanto personal como profesionalmente. Tomó aire, manteniendo un tono tranquilo y respetuoso. «Agente, soy el juez Marcus Johnson. Me dirijo al trabajo». Pero su título no parecía importarle. En todo caso, hizo que la mueca de Parker se acentuara. «Un juez, ¿eh?». La forma en que Parker lo dijo estaba impregnada de desprecio. «A mí no me importa. Sal del coche». Marcus sintió cómo aumentaba la tensión, cómo se le agolpaba el miedo en el pecho. Lo había visto demasiadas veces, situaciones que se descontrolaban por culpa de la autoridad desmedida de una persona. Sabía lo que tenía que hacer: obedecer, mantener las manos visibles y evitar cualquier movimiento brusco. Salió del coche, haciendo todo lo posible por mantener la calma, aunque la tensión entre él y el agente Parker seguía aumentando. «Las manos sobre el coche», ladró Parker. Marcus obedeció, con la mente acelerada. Ya no se trataba solo de él. Era un hombre negro al que trataban como a un criminal, sin otra razón que el color de su piel. Su condición de juez, sus años de servicio a la ley, nada de eso importaba ahora. Parker solo veía su piel. Unos cuantos transeúntes habían empezado a reunirse, algunos de ellos sacando sus teléfonos para grabar. Marcus podía sentir sus ojos clavados en él, una mezcla de miedo y preocupación en el aire. Podía sentir que la situación se descontrolaba cada vez más, y lo único que podía hacer era aguantar y esperar que no se convirtiera en algo peor. Marcus Johnson, uno de los jueces más respetados del estado, empezaba el día como cualquier otro. Con un traje gris oscuro y sorbiendo su café matutino, se preparaba mentalmente para otra larga jornada impartiendo justicia. Como hombre negro que había ascendido en el sistema judicial, Marcus estaba demasiado familiarizado con los retos a los que se enfrentaban a diario personas como él. Pero mientras conducía por una tranquila avenida en dirección al juzgado, nada le parecía fuera de lo normal, hasta que un repentino destello de luces rojas y azules apareció en su espejo retrovisor. Frunció el ceño sin entender por qué le habían parado.
No había infringido ninguna ley de tráfico. Sin embargo, Marcus hizo lo que siempre había dicho a los demás: mantener la calma, seguir las instrucciones y ser respetuoso. Redujo la velocidad y se apartó a un lado de la carretera, con la esperanza de que fuera una parada rutinaria que se resolviera rápidamente. Cuando bajó la ventanilla, el agente se acercó y Marcus se dio cuenta enseguida de que el hombre tenía una postura agresiva. Llevaba el uniforme perfectamente planchado y tenía una expresión dura, como si se estuviera preparando para un enfrentamiento. Sin presentarse siquiera, el agente, un hombre blanco en cuya placa se leía Thomas Parker, le exigió permiso y matrícula. Marcus le entregó los documentos sin vacilar, pero el agente Parker apenas les echó un vistazo. En lugar de eso, se inclinó hacia él, entrecerrando los ojos y con voz cortante. «¿Qué haces por aquí? Este barrio no es para gente como tú». Marcus sintió el escozor de esas palabras, pero mantuvo la compostura. «Agente, soy el juez Marcus Johnson. Voy de camino al juzgado. ¿Hay alguna razón para la parada?» La mención de su título pareció hacer más mal que bien. El rostro de Parker se torció en una mueca de desprecio, como si la condición de Marcus solo empeorara la situación. «Juez, a mí me da igual. Sal del coche ahora». A Marcus se le hizo un nudo en el estómago. Ya lo había visto antes. La arrogancia, el desdén. Pero esta vez era él quien lo recibía. A pesar de su instinto de cuestionar la orden, Marcus sabía que no debía discutir. Lentamente abrió la puerta del coche y salió, con las manos a la vista, con la esperanza de rebajar la tensión. «Ponga las manos sobre el coche», ordenó Parker con un tono cada vez más hostil. Marcus obedeció, con la mente acelerada. Ya no se trataba de un simple control de tráfico, sino de algo mucho más oscuro. Su posición como juez, sus años de servicio a la ley, nada de eso importaba ahora. Lo que le importaba al agente Parker era el color de la piel de Marcus. Mientras Marcus se apoyaba en el coche, intentando mantener la compostura, algunos transeúntes empezaron a reunirse a cierta distancia. Le miraban con una mezcla de preocupación y curiosidad en sus rostros. Y entonces, por el rabillo del ojo, Marcus vio que alguien sacaba un teléfono para empezar a grabar. El aire estaba cargado de tensión. Marcus podía sentirla y sabía que no estaba solo. Toda la situación le parecía surrealista. Él, un hombre que había dedicado su vida a la justicia, ahora a merced de un agente borracho de poder. No se le escapaba la ironía. En ese momento, Parker empezó a rebuscar en el coche de Marcus, tirando papeles a la acera sin cuidado. Murmuró algo en voz baja, buscando cualquier motivo para agravar la situación. «¿Qué esconde, juez? Todo el mundo es igual cuando está al volante». Marcus apretó la mandíbula, luchando por contener su frustración. Había visto innumerables casos de abuso policial, pero estar él mismo en medio de uno era una experiencia totalmente diferente. Ya no se trataba solo de él, se trataba de todos los hombres y mujeres negros que habían sido tratados injustamente, cuya dignidad había sido despojada por personas como el agente Parker. Los segundos pasaban y la tensión aumentaba. Marcus podía sentir el peso de cada momento, sabiendo que un movimiento en falso podía convertir la situación en mortal. Marcus estaba de pie junto a su coche, con las manos apretadas contra el frío metal y la mente acelerada. Había oído hablar de situaciones como esta, había visto los vídeos, leído las noticias, pero ahora las estaba viviendo. Mientras miraba al pavimento, la realidad del momento se asentó en él. Allí estaba él, uno de los jueces más poderosos del estado, reducido a un sospechoso al borde de la carretera. No por nada que hubiera hecho, sino simplemente por su aspecto. El agente Thomas Parker rodeó el coche de Marcus con deliberada lentitud, escrutando cada centímetro con la mirada, como si buscara un motivo para agravar aún más la situación. Había una especie de cruel satisfacción en su expresión,
como si disfrutara del poder que tenía en ese momento. Sin previo aviso, Parker abrió la puerta del conductor y empezó a revolver el interior, tirando papeles y objetos personales al suelo. Marcus pudo oír cómo se arrugaban documentos importantes, pero no podía hacer nada. «Juez, ¿eh?», volvió a murmurar Parker, con voz burlona. «¿Crees que eso te hace especial?». Marcus no respondió. Sabía que no era así. En situaciones como esta, las palabras podían tergiversarse y utilizarse en tu contra. Lo mejor que podía hacer era permanecer callado, obediente y tranquilo. Pero Parker no había terminado. Mientras rebuscaba en el contenido del coche de Marcus, habló más alto, con más agresividad, con la clara intención de provocar. «¿Qué esconde, juez? No crea que su título le da carta blanca. Es usted como los demás». La acusación flotaba en el aire, cargada de insinuaciones. Marcus apretó la mandíbula, con las manos apoyadas en el coche. Sabía lo que Parker quería decir con «el resto de ellos». El prejuicio era claro, innegable. A Parker no le interesaba la justicia ni la ley. Buscaba una excusa para justificar sus actos. Para él, Marcus no era un juez ni un hombre íntegro. No era más que otro negro que no pertenecía a ninguna parte. A pocos metros, Marcus notó movimiento. Había empezado a formarse una pequeña multitud, un puñado de personas curiosas por la conmoción. Algunos habían sacado sus teléfonos para grabar la escena. Su presencia silenciosa ofrecía un rayo de esperanza. Las cámaras estaban mirando. Tal vez eso bastara para evitar que las cosas se descontrolaran. O tal vez no. Parker cerró la puerta del coche de un portazo, con la cara contorsionada por la frustración. No había encontrado nada, porque no había nada que encontrar. Pero eso no le detuvo. Volvió hacia Marcus y lo empujó bruscamente contra el coche. «Te crees mejor que yo, ¿verdad?», siseó Parker, con voz grave pero venenosa. El corazón de Marcus latía con fuerza en su pecho. Cada segundo que pasaba le parecía una eternidad. Podía sentir las miradas de los espectadores, cuyos teléfonos seguían apuntándole, captando cada momento. La tensión en el aire era palpable. La agresividad de Parker iba en aumento, y Marcus sabía que las cosas podían ir terriblemente mal si seguía así. De repente, una voz salió de entre la multitud. «¡Eh! ¡No ha hecho nada malo!». Marcus giró ligeramente la cabeza para ver a un hombre joven, de no más de 20 años, de pie en el borde del creciente grupo. Su rostro era desafiante, su voz clara. «Esto es abuso de poder. Que se vaya». La multitud murmuró en señal de acuerdo y se levantaron más teléfonos. La situación ya no era solo entre Marcus y Parker, sino que se estaba convirtiendo en un espectáculo público. Los ojos de Parker se desviaron hacia la multitud. Su agarre sobre Marcus se tensó por un breve instante. Estaba perdiendo el control de la narración, y lo sabía. Por un instante, Marcus pensó que eso bastaría para que Parker se echara atrás. Pero, en lugar de eso, pareció avivar la ira de la gente. Parker se volvió hacia la multitud, con voz estridente. «¡Atrás! Esto es asunto de la policía». Miró al joven que había hablado, con la mano peligrosamente cerca de la pistola eléctrica. A Marcus le dio un vuelco el corazón. Esto se le estaba yendo de las manos. Tenía que decir algo, hacer algo para calmar la situación antes de que fuera a más. «Agente», dijo Marcus, con voz mesurada y tranquila, a pesar de la tormenta que se estaba formando en su interior. «No hay necesidad de esto. No me resisto. Estoy cooperando plenamente». Pero Parker no escuchaba. Su atención estaba dividida entre Marcus y la multitud, con el rostro enrojecido por la ira. La situación se le escapaba de las manos y no sabía cómo recuperar el control. La multitud, sintiendo el peligro, no retrocedió. Más voces se unieron, algunas gritando a Parker que se detuviera, otras llamando a la calma. Pero la tensión seguía aumentando. El aire estaba cargado de violencia. Marcus podía sentirlo.
El momento en que todo podía salir mal, en que un solo paso en falso, una sola palabra equivocada, podía llevar a Parker al límite. Lo había visto antes, en la sala del tribunal, en vídeos, y ahora lo estaba viviendo. En ese momento, la voz de una mujer se abrió paso entre el ruido. «¡Lo estoy grabando todo!», gritó, dando un paso adelante con el teléfono en alto. «No te saldrás con la tuya». Era Rosa, una enfermera que pasaba por allí. Había visto el enfrentamiento desde el principio, y ahora, con su teléfono grabando cada segundo, estaba decidida a asegurarse de que se supiera la verdad. Había sido testigo de demasiados incidentes como este, y no iba a permitir que este quedara impune. Los ojos de Parker se desviaron hacia Rosa, y por primera vez, Marcus vio que algo cambiaba en su comportamiento. No era miedo, sino el reconocimiento de que la situación estaba escapando a su control. Ahora había demasiados ojos sobre él, demasiados testigos. Marcus aprovechó el momento. «Agente Parker», dijo con firmeza, poniéndose más erguido. «Esto no está bien, y usted lo sabe. No he hecho nada malo. Se está pasando de la raya». Durante un breve instante, la tensión flotó en el aire, densa y sofocante. Luego, lentamente, Parker dio un paso atrás y sus ojos se movieron entre Marcus y la multitud. Estaba furioso, pero la presión de los espectadores era excesiva. Sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y regresó furioso a su coche patrulla. La multitud soltó un suspiro colectivo de alivio y la tensión se relajó cuando Parker se alejó. Pero para Marcus, el momento no había terminado. Mientras permanecía allí, con las manos aún temblorosas por la adrenalina, se dio cuenta de algo profundo. No se trataba solo de él. Se trataba de todos los hombres y mujeres negros que alguna vez habían sido tratados como menos que humanos, a los que alguna vez se les había negado la dignidad y el respeto básicos que merecían. Y se trataba de algo más grande, de un sistema que permitía a personas como Parker actuar con impunidad, sin temor a las consecuencias. Mientras Marcus recogía sus pertenencias del suelo, Rosa se le acercó con el teléfono aún grabando. «Lo tengo todo», dijo, con voz firme pero llena de emoción. «Cada segundo. No dejaremos que se salga con la suya». Marcus asintió, agradecido por su valentía. Miró al joven que había hablado antes, Luis, y también le dio las gracias con una pequeña inclinación de cabeza. Aún no lo sabían, pero este momento, este enfrentamiento, era el principio de algo mucho más grande. Cuando la multitud empezó a dispersarse, Marcus se quedó solo junto a su coche, con el peso de lo que acababa de ocurrir sobre sus hombros. Sabía lo que tenía que hacer. No se trataba solo de un desaire personal, sino de una llamada a la acción. Un recordatorio de que, incluso en su posición de poder, la lucha por la justicia estaba lejos de terminar. Y él estaba dispuesto a responder a esa llamada. Las imágenes del encuentro de Marcus con el agente Parker corrieron como la pólvora. En cuestión de horas, el vídeo se había compartido en las redes sociales, captando la atención de miles de personas, y pronto de millones. La imagen de un respetado juez negro maltratado por un policía blanco tocó la fibra sensible de la opinión pública. No se trataba solo del abuso de poder, sino de la cruda e innegable realidad del racismo sistémico que tantos habían experimentado, pero que tan pocos habían visto a este nivel de visibilidad. La gente empezó a comentar y compartir el vídeo con sus propias historias. «Yo he pasado por eso», decía un mensaje. «Ni siquiera me sorprende. Esto le pasa todos los días a gente como nosotros, pero como él es juez, quizá ahora la gente vea por fin por lo que pasamos». Otros se indignaron en nombre de Marcus. «Este es el sistema en el que vivimos», escribió otro comentarista. «Ni siquiera un juez, alguien que literalmente trabaja por la justicia, puede escapar a la discriminación arraigada en nuestra sociedad. Si esto le puede pasar a él,
¿qué esperanza hay para el resto de nosotros? Al final del día, las emisoras de noticias locales se habían hecho eco de la noticia. Los periodistas hacían cola ante el juzgado de Marcus, ansiosos por una declaración, pero Marcus no tenía ningún deseo de hablar, al menos de momento. Necesitaba tiempo para reflexionar, para decidir qué significaba realmente este incidente para él, para su carrera y para la gente a la que se suponía que representaba. En su mente bullían emociones contradictorias: enfado, frustración, tristeza. Pero una cosa estaba clara: ya no se trataba solo de un asunto personal. Mientras tanto, en el barrio donde se produjo el incidente, la comunidad estaba alborotada. La gente hablaba de lo sucedido, repitiendo el vídeo una y otra vez, analizando cada detalle. Lo que más había llamado la atención eran las imágenes de Rosa, que había dado un paso al frente con valentía, teléfono en mano, para grabar la injusticia y que todo el mundo la viera. Para Rosa, aquel día fue solo el principio de algo mucho más grande. No era de las que se quedaban calladas ante las injusticias, pero esta vez era diferente. Había visto la cara de Marcus durante el altercado, la tranquila dignidad que mantuvo incluso cuando Parker trató de humillarlo. Esa imagen se le quedó grabada. Sabía que no podía seguir adelante como si nada hubiera pasado. Así que decidió pasar a la acción. A la mañana siguiente, Rosa llamó a sus amigos y compañeros de trabajo más cercanos del hospital, instándoles a que se unieran a ella en la organización de una pequeña concentración en apoyo de Marcus y contra la brutalidad policial. Rápidamente prepararon folletos y mensajes para las redes sociales, pidiendo a la comunidad local que apoyara a Marcus Johnson, el hombre que se había mantenido firme frente a la discriminación racial y el abuso de poder. Rosa también se puso en contacto con Luis, el joven que había hablado durante el incidente. Sabía que su voz, valiente e intrépida, sería crucial para movilizar a la generación más joven. Luis no lo dudó. Siempre le había apasionado luchar contra la injusticia, pero esta situación le tocaba de cerca. Había crecido viendo cómo la policía trataba a la gente de su barrio, y la experiencia de Marcus le dio un renovado sentido de la determinación. En un día, los planes de la manifestación tomaron forma. Lo que empezó como un pequeño acto vecinal, pronto se convirtió en algo mucho mayor. Las redes sociales se habían hecho eco de la historia, y personas de las comunidades vecinas planeaban unirse a la manifestación. El caso de Marcus se había convertido rápidamente en un símbolo de algo mucho mayor: la lucha contra los perfiles raciales y el abuso de autoridad que asolaban barrios como el suyo. El día de la concentración, el ambiente en el barrio era electrizante. Personas de todas las edades y procedencias se congregaron frente al juzgado, con pancartas en las que se leía «Justicia para Marcus» y «Fin de la brutalidad policial, ya». Había madres con cochecitos, adolescentes que sostenían sus teléfonos para retransmitir en directo el acto, y ancianos que habían visto demasiados incidentes como este a lo largo de su vida, pero que sentían una renovada esperanza al ver tantas caras jóvenes entre la multitud. Rosa se situó al frente de la multitud, con su teléfono en una mano y un megáfono en la otra. «No estamos aquí solo por el juez Marcus Johnson», gritó, y su voz resonó en las calles. «Estamos aquí por todas las personas que han sido tratadas injustamente por el color de su piel. Estamos aquí porque ya es suficiente». La multitud vitoreó en señal de acuerdo. La energía era palpable. No era solo rabia lo que alimentaba la concentración. Era un profundo deseo de cambio, de responsabilidad y de un futuro en el que historias como la de Marcus dejaran de ser la norma. Luis fue el siguiente en dar un paso al frente, con una voz llena de la pasión que le había llevado a enfrentarse al agente Parker en primer lugar. «Esto va más allá de Marcus», dijo, paseándose por la escalinata del tribunal. «Se trata de cada uno de nosotros.
¿Cuántas veces más tendremos que ver vídeos de personas maltratadas por el mismo sistema que se supone que debe protegernos? Tenemos que contraatacar. Tenemos que exigir un cambio. La multitud rugió en señal de aprobación y, en ese momento, quedó claro que la concentración ya no se limitaba a la lucha personal de Marcus. Se había convertido en algo mucho más amplio. Un movimiento que desafiaría los prejuicios profundamente arraigados en el sistema de justicia y exigiría responsabilidades a las fuerzas del orden. Mientras continuaba la concentración, Marcus observaba desde la ventana del tribunal con las emociones a flor de piel. No se esperaba esta avalancha de apoyo, y ver a tanta gente uniéndose en torno a él removió algo en lo más profundo de su ser. Siempre había sabido que el sistema tenía fallos. Lo había visto en los tribunales, en los casos que había presidido. Pero ahora, de pie en el centro de esta tormenta, se dio cuenta de que su posición le daba una responsabilidad única. No se trataba solo de obtener justicia para sí mismo. Se trataba de utilizar su voz, su plataforma, para luchar por algo más grande que su propia experiencia. Cuando terminó la manifestación, los medios de comunicación locales ya se habían enterado del movimiento. Los periodistas se agolparon alrededor de Rosa y Luis, haciéndoles preguntas sobre por qué habían organizado el acto y qué esperaban conseguir. Rosa, siempre apasionada, no se contuvo. No estamos aquí solo para concienciar, estamos aquí para exigir un cambio real, dijo a los periodistas. Queremos que se rindan cuentas. Queremos que agentes como Parker afronten las consecuencias de sus actos. Queremos asegurarnos de que la gente en el poder sepa que no nos quedaremos callados nunca más. Luis se hizo eco de su sentimiento. Esto es solo el principio. Vamos a seguir presionando hasta que las cosas cambien, hasta que personas como Marcus Johnson puedan conducir por sus barrios sin miedo a que les paren solo por el color de su piel. Mientras las cámaras rodaban y los micrófonos grababan sus palabras, Marcus sintió una oleada de determinación. Ya no se trataba solo de la experiencia de un hombre. Se trataba de toda una comunidad unida para exigir justicia, para luchar contra un sistema que les había fallado una y otra vez. Y Marcus supo, en ese momento, que él tampoco podía quedarse callado. Tenía la responsabilidad de apoyar a las personas que le habían apoyado. Su lucha no había terminado, ni mucho menos. Esa noche, sentado en su despacho, Marcus reflexionó sobre todo lo que había ocurrido desde aquel fatídico control de tráfico. El vídeo del incidente, la concentración, el abrumador apoyo público, todo estaba conduciendo a algo más grande de lo que había previsto. Ya no era solo una víctima de la injusticia, ahora era un símbolo de la lucha contra ella. Mientras su teléfono zumbaba con mensajes de apoyo de amigos, colegas y desconocidos, Marcus tomó una decisión. Utilizaría su plataforma, su posición y su voz para impulsar un cambio real. Haría público su caso, no solo para buscar justicia para sí mismo, sino para llamar la atención sobre el problema más amplio de los perfiles raciales y el abuso de poder policial. Abrió su ordenador portátil y empezó a redactar una declaración pública en la que explicaría su experiencia y pediría reformas concretas en la formación y la rendición de cuentas de los agentes de policía. Había llegado el momento de sacar a la luz los problemas sistémicos que habían permitido a personas como el agente Parker actuar sin temor a las consecuencias. Marcus tecleó con determinación. Sus palabras fluían con el peso de alguien que había visto suficiente, que había sentido suficiente y que estaba dispuesto a actuar. Ya no se trataba solo de su viaje personal, se trataba de crear un futuro en el que nadie más tuviera que enfrentarse a lo que él se había enfrentado, en el que la justicia fuera realmente ciega y en el que las personas no fueran juzgadas por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Cuando terminó de escribir, Marcus respiró hondo y pulsó enviar, dando a conocer su declaración a la prensa.
La lucha por la justicia no había hecho más que empezar, y Marcus Johnson estaba dispuesto a encabezarla. En los días siguientes a la manifestación, Marcus se encontró en el centro de un torbellino. Su declaración, publicada en medios locales y nacionales, había desencadenado una tormenta de conversaciones sobre los perfiles raciales, la mala conducta policial y los problemas más generales de la injusticia sistémica. Marcus esperaba que sus palabras incitaran a la acción, pero la respuesta fue abrumadora. Llegaron mensajes de todas partes: simpatizantes, organizaciones de derechos civiles, periodistas e incluso políticos. Algunos le agradecieron su valentía, otros le ofrecieron ayuda para amplificar su causa. Pero con ese apoyo también llegó la resistencia. El Departamento de Policía emitió su propia declaración, defendiendo las acciones del agente Parker e intentando poner en duda los acontecimientos de aquel día. Según su versión, Parker había seguido los procedimientos adecuados, y Marcus se había mostrado poco colaborador. La reacción no se hizo esperar. Personas de todas las redes sociales apoyaron a Marcus, condenando el intento del departamento de tergiversar la historia. Las pruebas de vídeo hablaban por sí solas, y el público no se creía la historia del departamento de policía. Aún así, la tensión iba en aumento, y Marcus sabía que no iba a ser una lucha sencilla. Rara vez lo era cuando se desafiaba a un sistema tan arraigado como el de las fuerzas del orden. Sentado en su escritorio, Marcus examinó la pila de cartas que habían llegado la semana pasada. La mayoría eran mensajes de apoyo, personas que compartían sus propias historias de malos tratos por parte de la policía. Una carta, en particular, le llamó la atención. Era de una anciana llamada señora Green, que había vivido en la ciudad toda su vida. Escribía lo orgullosa que estaba de Marcus por haber dado la cara, incluso cuando hubiera sido más fácil permanecer en silencio. «He visto pasar esto demasiadas veces», decía su carta. «Pensaba que las cosas ya cambiarían, pero quizá haga falta alguien como tú para que eso ocurra. No dejes de luchar. Estamos contigo». Marcus se recostó en su silla, con las palabras de la señora Green pesando en su mente. La gravedad de la situación se estaba imponiendo. Había iniciado esta lucha por necesidad personal, pero ahora estaba claro que no se trataba solo de él. Se trataba de personas como la señora Green, Rosa, Luis y los innumerables silenciados, por un sistema que se negaba a reconocer sus defectos. Su teléfono sonó en su escritorio, sacándole de sus pensamientos. Era un mensaje de Carla, su mujer, preguntándole si se encontraba bien. Ella le había apoyado en todo, pero Marcus se daba cuenta de que estaba preocupada. La pelea no solo le estaba afectando a él, sino también a su familia y a su sensación de seguridad. Habían hablado hasta altas horas de la noche después del mitin, discutiendo lo que todo esto significaba para ellos de cara al futuro. Carla siempre había sido su roca, y aunque tenía sus preocupaciones, se mantuvo a su lado. «Sé que esto es lo que tienes que hacer», le había dicho, con voz firme pero llena de emoción. «Pero tengo miedo, Marcus. Ya no se trata solo de tu carrera. Se trata de nuestras vidas, de nuestro futuro». Marcus comprendía sus temores. La atención atraía una sensación de peligro, el tipo de foco de atención que podría invitar a represalias por parte de aquellos que se sintieran amenazados por la verdad. Pero al mismo tiempo, Carla conocía al hombre con el que se había casado. Sabía que Marcus nunca se alejaría de algo así, no cuando había tanto en juego. Más tarde, aquella misma noche, Marcus estaba sentado a la mesa de la cocina, con la casa en silencio, salvo por el leve ruido del tráfico en el exterior. Carla se había ido a la cama, agotada por el peso de los últimos días, pero Marcus no podía dormir. Su mente volvía una y otra vez a los rostros que había visto en la manifestación. Gente que lo había visto no solo como juez, sino como símbolo de esperanza. No podía defraudarles. Cogió un bolígrafo y un cuaderno y empezó a apuntar ideas. Necesitaba un plan,
una forma de avanzar que no solo llamara la atención sobre su caso, sino que exigiera un cambio en todo el sistema. Pensó en todos los casos que había presidido, en las pautas que había observado, en las formas en que el sistema fallaba repetidamente a las comunidades marginadas. No se trataba solo de reformar la policía, sino todo el proceso judicial. Pensó en Rosa y Luis, en lo rápido que habían movilizado a su comunidad. Habían demostrado que el poder no solo estaba en manos de jueces y abogados, sino también de la gente. Y si hubiera una forma de aprovechar esa energía, de convertirla en algo duradero, algo que pudiera sobrevivir a ese momento de indignación y convertirse en una fuerza sostenida de cambio. A medida que las ideas fluían, Marcus se dio cuenta de que esta lucha ya no se trataba solo de limpiar su nombre o de exigir responsabilidades a la agente Parker. Se trataba de algo mucho más amplio, una reforma sistémica que impidiera que lo que le había ocurrido a él volviera a ocurrirle a nadie. Pero no podía hacerlo solo. A la mañana siguiente, Marcus se puso en contacto con Rosa y Luis. Se reunieron en una pequeña cafetería del barrio donde se había celebrado la concentración, con los rostros aún brillantes por el orgullo de lo que habían conseguido, pero con la conciencia de que aún quedaba mucho por hacer. «Hemos hecho mucho ruido», dijo Marcus, sentado frente a ellos, con voz mesurada. «Pero tenemos que ir más allá. Tenemos que convertir esto en algo más grande, algo que realmente cambie la forma en que funcionan las cosas por aquí». Rosa se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de determinación. «He estado pensando lo mismo. No se trata solo de un agente. Se trata de todo un sistema que permite a gente como Parker hacer lo que hace sin consecuencias. Tenemos que ir más allá». Luis asintió. «Tenemos que seguir presionando. La gente está prestando atención ahora, pero la atención se desvanece. Si no presionamos mientras tenemos la oportunidad, todo esto se esfumará». Marcus los miró a ambos, sintiendo una profunda gratitud por su dedicación. «He estado pensando en formar una coalición», dijo lentamente. «Algo que reúna a personas de todas las partes, líderes comunitarios, grupos de derechos civiles, expertos jurídicos. Tenemos que elaborar un plan, un conjunto real de exigencias de reforma, y hacer que les resulte imposible ignorarnos». La cara de Rosa se iluminó ante la idea. «Una coalición. Eso es exactamente lo que necesitamos. No podemos esperar a que el sistema cambie por sí solo. Tenemos que forzar ese cambio, y tendremos más poder si nos unimos». Luis golpea la mesa con los dedos, pensativo. «Deberíamos empezar organizando una serie de asambleas municipales», sugirió. «Reunir a la comunidad y dejar que se expresen. Podemos reunir testimonios y pruebas y utilizarlos para defender la reforma. Cuantas más voces tengamos, más fuertes seremos». Los tres pasaron horas concretando los detalles, elaborando una lista de personas a las que podían dirigirse, organizaciones que podrían estar dispuestas a unirse a su causa. Cuando salieron del café, ya tenían el principio de un plan, un movimiento que exigiría un cambio, no solo en su ciudad, sino en todo el país. Cuando la coalición empezó a tomar forma, Marcus se encontró en un terreno desconocido. Había pasado toda su carrera trabajando dentro del sistema, pero ahora luchaba contra él. Ya no se trataba solo de ganar casos en los tribunales, sino de luchar por la justicia en las calles, en los pasillos del poder y en los corazones de la gente. Su primer paso fue presentar formalmente una denuncia contra el agente Parker y el Departamento de Policía por discriminación racial y abuso de poder. El caso era personal, pero Marcus sabía que tendría implicaciones más amplias. Si tenía éxito, podría sentar un precedente para la gestión de casos similares en el futuro. Pero también sabía que la batalla sería larga y difícil. El Departamento de Policía contraatacaría, y no lo haría limpiamente. Fiel a su costumbre, el departamento lanzó una campaña de desprestigio contra Marcus,
filtrando historias a los medios de comunicación que intentaban desacreditar su carácter. Lo pintaron como un juez radical con una agenda, alguien que estaba tratando de socavar la aplicación de la ley en beneficio propio. Fue un movimiento calculado, diseñado para debilitar el apoyo público y poner en duda sus motivaciones. Pero Marcus estaba preparado. Su equipo jurídico, compuesto por algunos de los abogados de derechos civiles más brillantes del país, contraatacó rápidamente con hechos, recordando al público el historial de mala conducta de Parker y las claras pruebas recogidas en las imágenes de vídeo. La verdad, argumentaron, era innegable. La lucha de Marcus no era solo por él, sino por todas las personas que habían sido víctimas de un sistema que durante mucho tiempo había protegido a los suyos a expensas de la justicia. El frenesí mediático se intensificó a medida que ambas partes se atrincheraban. Los medios de comunicación nacionales empezaron a cubrir la noticia y los comentaristas a debatir las implicaciones del caso de Marcus. ¿Era este el punto de inflexión que finalmente propiciaría la reforma de la policía? ¿O se trataba simplemente de otro caso de gran repercusión que se desvanecería en el olvido una vez que se calmara la indignación inicial? A pesar de todo, Marcus mantuvo la concentración. Dedicó largas horas a prepararse para la batalla legal que tenía por delante, al tiempo que asistía a las reuniones del ayuntamiento y trabajaba con la coalición para organizar protestas, concentraciones y peticiones. Rosa y Luis estuvieron a su lado en todo momento, y sus voces amplificaron el mensaje de que no se trataba solo de la lucha de un hombre por la justicia, sino del futuro de toda una comunidad. Una noche, tras un día especialmente largo en los tribunales, Marcus se sentó con Carla en el salón de su casa. La casa estaba en silencio. El único sonido era el suave zumbido de la ciudad. Marcus sentía el peso del mundo sobre sus hombros, pero también algo más, una sensación de propósito, de claridad. Nunca había pedido ser el rostro de este movimiento, pero ahora que lo era, sabía que no podía echarse atrás. Carla se acercó a él y le cogió la mano, con ojos llenos de amor y preocupación. «Estás haciendo lo correcto, Marcus», le dijo suavemente. «Sé que es duro, pero estás marcando la diferencia». Marcus asintió y le apretó la mano. «Solo espero que sea suficiente», dijo, con la voz cargada por el peso de lo que se avecinaba. «Hay tanto en juego». Carla sonrió suavemente. «Lo estará. Ya has cambiado muchas cosas. Has dado esperanza a la gente». Mientras estaban sentados juntos en silencio, Marcus se permitió un momento de paz. La lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que iban por buen camino. Marcus Johnson siempre había sido un hombre de leyes, alguien que creía en el poder del sistema legal para hacer justicia. Pero mientras estaba sentado en su despacho, estudiando detenidamente los detalles del caso contra el agente Parker, no podía evitar sentir el peso del reto que tenía ante sí. No se trataba solo de responsabilizar a un agente por sus acciones, sino de sacar a la luz un problema sistémico que se había dejado enconar durante demasiado tiempo. La comunidad estaba observando, al igual que todo el país. Lo que empezó como un simple control de tráfico se había convertido en una conversación nacional sobre la raza, la justicia y el papel de las fuerzas del orden. Para Marcus, lo que estaba en juego no podía ser más importante. No solo luchaba por sí mismo, sino por todos los que alguna vez habían sido silenciados por un sistema que protegía a los suyos a costa de la verdad. Durante las últimas semanas, Marcus había estado trabajando estrechamente con su equipo jurídico, un grupo de abogados expertos en derechos civiles que estaban tan comprometidos con el caso como él. Juntos habían reunido una montaña de pruebas, grabaciones de vídeo, testimonios de testigos presenciales y registros de anteriores conductas indebidas del agente Parker. El caso era sólido, pero Marcus sabía que eso no impediría que el departamento de policía contraatacara con todo lo que tenía,
Además, estaba la presión pública. Todos los días, los medios de comunicación publicaban artículos sobre el juicio, especulando sobre lo que significaría el resultado para el futuro de la responsabilidad policial. Algunos presentaban a Marcus como un héroe, un hombre que se enfrentaba a un sistema corrupto. Otros intentaron presentarlo como un radical que quería desmantelar por completo las fuerzas del orden. Era una versión que el departamento de policía estaba ansioso por impulsar, y estaban haciendo todo lo posible por desacreditarlo. Pero Marcus no se echó atrás. Ya se había enfrentado a retos en el pasado, tanto en su carrera como en su vida personal, pero nada parecido. La atención era intensa, había mucho en juego, pero Marcus sabía que era su momento de marcar la diferencia. Una mañana, mientras Marcus se preparaba para una reunión con su equipo jurídico, recibió una llamada inesperada. Era Samuel, un agente de policía que trabajaba en el mismo departamento que Parker. Marcus había conocido a Samuel años atrás, cuando presidió un caso de corrupción policial. Samuel había testificado entonces contra sus colegas, y Marcus había quedado impresionado por su valentía e integridad. «Juez Johnson», empezó Samuel con voz tensa. «He estado siguiendo lo que está pasando con su caso, y creo que puedo ayudarle». Marcus escuchó atentamente las explicaciones de Samuel. A lo largo de los años, había sido testigo directo de la cultura de abusos y encubrimientos dentro del departamento. Parker no era un caso aislado. Había otros como él, agentes que se creían intocables, que actuaban sin temor a las consecuencias porque el sistema estaba diseñado para protegerlos. Y Samuel tenía pruebas para demostrarlo. «Estoy dispuesto a testificar», dijo Samuel con voz resuelta. «Ya he tenido bastante. He visto demasiado y es hora de que alguien hable. El departamento ha estado ocultando esto durante demasiado tiempo». Marcus sintió una oleada de esperanza. El testimonio de Samuel podría ser la clave para sacar a la luz la corrupción generalizada en el departamento. Ya no se trataría solo de Parker, sino de un sistema que permitía prosperar a agentes como él. Pero Marcus también era consciente del riesgo que corría Samuel. Testificar contra su propio departamento le convertiría en un objetivo, tanto profesional como personal. «¿Estás seguro de esto, Samuel?», preguntó Marcus, con tono serio. «¿Sabes lo que te harán si lo haces público?». Samuel hizo una pausa antes de responder. «Lo he pensado y no puedo seguir callado. Me hice policía para proteger a la gente, no para ver cómo se cometen este tipo de injusticias delante de mí. Es hora de que se sepa la verdad». Marcus agradeció a Samuel su valentía y le aseguró que su equipo jurídico haría todo lo que estuviera en su mano para protegerle. Al colgar el teléfono, Marcus sintió una renovada determinación. El testimonio de Samuel podía cambiarlo todo. Era la pieza que faltaba para que esto dejara de ser un caso personal de discriminación racial y se convirtiera en toda una denuncia de corrupción sistémica. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Marcus y su equipo trabajaron sin descanso para construir su caso, coordinándose con los testigos, revisando las pruebas y preparándose para la batalla judicial que se avecinaba. Rosa y Luis contribuyeron decisivamente a recabar el apoyo de la comunidad. Celebraron asambleas municipales en las que los residentes compartieron sus propias historias de abusos policiales, creando una corriente de apoyo público al caso de Marcus. Cada historia que escuchaban era desgarradora, un recordatorio de la naturaleza generalizada del problema. Había madres que hablaban de sus hijos acosados sin motivo, padres que habían sido detenidos y tratados como delincuentes por el color de su piel, y jóvenes como Luis, que habían crecido sabiendo que podían ser el blanco en cualquier momento simplemente por estar en el lugar equivocado. A medida que surgían más historias, la coalición empezó a crecer. Organizaciones de derechos civiles, líderes comunitarios y activistas de todo el país se pusieron en contacto para ofrecer su apoyo. Lo que había comenzado como una lucha local se estaba convirtiendo rápidamente
en un movimiento nacional, con Marcus en el centro de todo. Pero con la creciente atención, aumentaron los peligros. Marcus empezó a recibir amenazas anónimas, tanto en Internet como en persona. Su equipo jurídico le aconsejó que contratara seguridad, y Marcus aceptó a regañadientes, sabiendo que era el precio que tenía que pagar por enfrentarse a un sistema poderoso. Carla también sentía la tensión. Apoyaba a Marcus incondicionalmente, pero la constante atención de los medios de comunicación y la amenaza inminente de violencia le estaban pasando factura. Una noche, sentados juntos en el sofá, Carla por fin expresó sus temores. «Marcus, estoy orgullosa de ti», le dijo en voz baja, con la mano apoyada en la suya. «Pero tengo miedo. Cada día parece que esto va a más y no sé qué va a pasar. ¿Y si vienen a por ti? ¿A por nosotros?» Marcus la miró a los ojos, sintiendo el peso de su preocupación. Él también había pensado en eso más veces de las que se atrevía a admitir. Pero ya no había vuelta atrás. La pelea se había recrudecido, y marcharse no era una opción. No cuando tanta gente dependía de él. «Sé que es peligroso», dijo Marcus en voz baja, «pero no puedo parar ahora. Si lo hago, nada cambiará. La gente como Parker seguirá saliéndose con la suya, y más familias sufrirán. Tengo que llevar esto hasta el final, por todos nosotros». Carla asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo sé, solo quiero que estés a salvo». Marcus tiró de ella y la abrazó con fuerza. «Lo estaré», prometió, aunque sabía que era una promesa que no podía garantizar del todo. A medida que se acercaba la fecha del juicio, aumentaba la tensión en la ciudad. Se organizaron protestas a las puertas del juzgado, a las que acudieron en masa tanto partidarios de Marcus como del departamento de policía. Las calles se llenaron de pancartas, cánticos y una sensación de urgencia que no podía ignorarse. El mundo estaba mirando, y la presión en ambos lados era inmensa. Dentro del tribunal, Marcus y su equipo legal trabajaban sin descanso para ultimar su estrategia. Habían reunido una cantidad abrumadora de pruebas, pero sabían que el departamento de policía contraatacaría con todo lo que tenía. No sería una victoria fácil. El departamento contaba con poderosos aliados, entre ellos funcionarios municipales, reacios a reconocer los problemas sistémicos existentes en sus filas. El día antes del juicio, Marcus recibió una llamada de su abogada principal, Sarah Westbrook, una experimentada defensora de los derechos civiles que ya había llevado casos como este. «Tenemos todo preparado», le dijo a Marcus con voz tranquila pero firme. «Pero van a venir a por nosotros con fuerza. Espero que estés preparado». Marcus estaba preparado. Llevaba semanas preparándose mental y emocionalmente para ese momento. Sabía que al entrar en la sala no solo buscaría justicia para sí mismo, sino que defendería a todas las personas que habían sido agraviadas por el sistema. Se trataría de exigir responsabilidades, no solo a la agente Parker, sino a toda una institución que había permitido este tipo de abusos sin control durante demasiado tiempo. «Hagámoslo», dijo Marcus, con voz firme. «Estoy preparado». El primer día del juicio fue un espectáculo. Los periodistas se agolpaban en la escalinata del juzgado y las cámaras parpadeaban a la llegada de Marcus y su equipo jurídico. La sala estaba abarrotada de espectadores, miembros de la comunidad, activistas y, por supuesto, una fuerte presencia policial. Marcus pudo sentir el peso de sus miradas mientras tomaba asiento en la parte delantera de la sala, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El juicio comenzó con los alegatos iniciales de ambas partes. Sarah Westbrook pronunció un alegato enérgico y mesurado, exponiendo los hechos del caso con claridad. Hizo hincapié en que no se trataba solo de la mala conducta de un agente, sino del reflejo de un problema mucho mayor dentro del departamento. Las imágenes de vídeo, los testimonios de los testigos y el inminente testimonio del agente Samuel demostrarían sin lugar a dudas
que Parker había abusado de su poder y que el departamento se lo había permitido durante demasiado tiempo. Cuando llegó el turno de la defensa, no perdieron el tiempo intentando desacreditar a Marcus. Lo retrataron como un hombre con una agenda, alguien que estaba utilizando su posición como juez para lanzar un ataque político contra la policía. Argumentaron que Parker había actuado correctamente y que Marcus no había cooperado durante el control de tráfico. Era una estrategia previsible, pero Marcus sabía que resonaría en algunas personas. La defensa también atacó la credibilidad de los testigos, en particular de Rosa y Luis. Los pintaron como alborotadores, alegando que solo habían intervenido en la situación para provocar a la gente y crear un momento viral. Pero Rosa y Luis estaban preparados para estos ataques, y cuando subieron al estrado, dieron su testimonio con aplomo y convicción. No estaba allí para causar problemas, dijo Rosa con firmeza cuando fue interrogada por el abogado defensor. Estaba allí para asegurarme de que se decía la verdad. Lo que vi aquel día estaba mal, y no iba a quedarme callada. También Luis se mantuvo firme. No se trata de odiar a la policía, dijo, con voz firme pero apasionada. Se trata de rendir cuentas. Se trata de garantizar que personas como el agente Parker no puedan abusar de su poder y salirse con la suya. Nos merecemos algo mejor que eso. Sus testimonios fueron contundentes, pero el verdadero punto de inflexión se produjo cuando el agente Samuel subió al estrado. Su decisión de testificar contra su propio departamento no tenía precedentes, y mientras se dirigía al estrado, la tensión en la sala era palpable. Samuel era un hombre que había visto lo peor del sistema desde dentro, y estaba a punto de revelarlo todo. El comportamiento del agente Parker aquel día no fue un incidente aislado. Empezó Samuel, con voz firme pero llena de emoción. Hay una cultura dentro del departamento que protege a oficiales como él. He visto desaparecer quejas, barrer las investigaciones bajo la alfombra. Lleva años ocurriendo, y ya es hora de que alguien hable. Mientras Samuel relataba casos concretos de mala conducta que habían sido encubiertos, la sala guardó silencio. Su testimonio fue una bomba, y enseguida quedó claro que ya no se trataba solo del caso de Marcus. Se trataba de sacar a la luz un sistema que durante mucho tiempo había estado protegido de la rendición de cuentas. Cuando Samuel terminó, la sala se llenó de murmullos. La defensa trató de desacreditarlo, pero su testimonio era demasiado contundente para desestimarlo. Se había jugado su carrera por decir la verdad, y sus palabras habían caído como un martillo en la sala. A medida que avanzaba el juicio, aumentaban las pruebas contra Parker y el departamento. Las imágenes de vídeo eran innegables, los testimonios inquebrantables y los intentos de la defensa por socavar el caso eran cada vez más desesperados. Cuando se presentaron los alegatos finales, estaba claro que la situación había cambiado a favor de Marcus. La declaración final de Sarah Westbrook fue una llamada a la acción. Este caso no trata solo de la experiencia de un hombre, dijo al jurado. Se trata del futuro de nuestro sistema judicial. Se trata de si seguiremos permitiendo que los que están en el poder abusen de ese poder sin consecuencias, o si finalmente les haremos rendir cuentas. Mientras el jurado se retiraba a deliberar, Marcus permanecía sentado en la sala, rodeado de su equipo jurídico, sus partidarios y sus pensamientos. Había hecho todo lo posible, y ahora ya no estaba en sus manos. La espera del veredicto fue angustiosa, pero cuando por fin regresó el jurado, su decisión estaba clara. El agente Parker había sido declarado culpable de abuso de poder y discriminación racial. La sala prorrumpió en vítores, pero Marcus permaneció sentado, con el peso del momento presionándole. La lucha no había terminado. El veredicto era una victoria, pero solo era el principio. Aún quedaba mucho trabajo por hacer. Tantos otros que necesitaban justicia, tantos sistemas que debían reformarse. Cuando Marcus abandonó el tribunal aquel día,
Sabía que este era solo el primer paso. El camino por recorrer sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que el cambio real estaba a su alcance. El veredicto del tribunal fue una victoria rotunda para Marcus Johnson, su equipo jurídico y la comunidad que se había unido en torno a él. La decisión de exigir responsabilidades al agente Parker por abuso de poder y discriminación racial conmocionó a toda la ciudad. Los titulares hablaban de que se había hecho justicia, pero Marcus sabía que esto no era más que el principio. La verdadera batalla, la que pretendía reformar todo un sistema, no había hecho más que empezar. Cuando Marcus salió del tribunal, flanqueado por sus partidarios y su equipo jurídico, fue recibido por un mar de gente que esperaba fuera. Algunos portaban pancartas en las que se leía «Justicia para Marcus», mientras que otros se limitaban a vitorearle y a levantar el puño en señal de solidaridad. Marcus levantó la mano en señal de reconocimiento, pero mantuvo la compostura. Estaba agradecido por el apoyo, pero sabía que aún quedaba lo más difícil. La causa judicial contra Parker había sido un éxito, pero el problema más amplio de la mala conducta policial, los perfiles raciales y los prejuicios sistémicos, seguía siendo grave. Marcus no se hacía ilusiones de que una sola victoria en los tribunales lo arreglaría todo. Había visto de primera mano lo profundas que eran las raíces de estos problemas, no solo en la aplicación de la ley, sino en todo el proceso judicial, y ahora que el mundo lo estaba viendo, disponía de una plataforma para impulsar un cambio real y duradero. Las semanas siguientes fueron un torbellino de entrevistas con los medios de comunicación, reuniones con líderes comunitarios y sesiones de planificación con su equipo jurídico. La victoria de Marcus le había catapultado al centro de atención nacional. Grupos de derechos civiles de todo el país se pusieron en contacto con él, deseosos de unir fuerzas para impulsar reformas más amplias. Políticos, activistas y juristas se pronunciaron sobre su caso, debatiendo lo que significaba para el futuro de la responsabilidad policial. Pero en medio del entusiasmo y las celebraciones, Marcus mantuvo los pies en la tierra. Sabía lo rápido que podía desvanecerse la atención pública. El ciclo mediático era implacable, y no pasaría mucho tiempo antes de que otra historia acaparara los titulares. Si no actuaba ahora, si no aprovechaba el impulso, esta victoria podría convertirse en otro momento olvidado de la larga historia de injusticia racial. Se reunía regularmente con Rosa y Luis, que habían seguido organizándose en el barrio. Juntos planearon una serie de foros públicos y ayuntamientos para mantener el compromiso de la comunidad. Sabían que la única forma de garantizar un cambio duradero era mantener la presión sobre las instituciones que habían permitido este tipo de abusos. «Tenemos que ser estratégicos», les dijo Marcus una tarde mientras tomábamos café. «El departamento de policía no se va a reformar solo. Tenemos que exigir cambios concretos y necesitamos el respaldo de la comunidad para asegurarnos de que se produzcan». Rosa asintió. «La gente está preparada, Marcus. Han visto lo que te pasó y no van a dejarlo pasar. Pero tenemos que darles algo concreto para que se unan». Luis se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de determinación. «Deberíamos impulsar un comité de supervisión ciudadana, algo independiente del departamento de policía, con poder para investigar la mala conducta y exigir responsabilidades a los agentes». Marcus había pensado lo mismo. Un órgano de supervisión independiente sería una de las formas más eficaces de garantizar la rendición de cuentas, pero conseguir su aprobación sería una ardua batalla. El sindicato policial, junto con poderosos funcionarios municipales, se resistiría a cualquier intento de debilitar el control del departamento sobre las investigaciones internas. «Es una buena idea», dijo Marcus. «Pero va a ser difícil. El sindicato de policía nos plantará cara en todo momento». Luis sonrió satisfecho. «Que lo hagan. Tenemos a la gente de nuestro lado. No pueden ignorarnos para siempre».
Rosa, siempre práctica, añadió: tendremos que empezar a recoger firmas, organizar protestas, implicar a los medios de comunicación. No podemos dejar que lo entierren. Tenemos que mantenerlo a la vista del público. Con un plan tomando forma, Marcus sintió una renovada determinación. El Comité de Supervisión Ciudadana sería su próxima batalla, y estaba dispuesto a librarla. Mientras tanto, el Departamento de Policía estaba en pleno modo de control de daños. Tras el veredicto, habían emitido declaraciones públicas en las que afirmaban que las acciones del agente Parker eran un incidente aislado que no reflejaba la actuación del departamento en su conjunto. Pero Marcus y su equipo sabían que no era así. El testimonio de Samuel había sacado a la luz la corrupción y la mala conducta profundamente arraigadas en el departamento, y no iban a permitir que los funcionarios municipales las escondieran bajo la alfombra. El equipo jurídico de Marcus decidió presentar una demanda formal contra el Departamento de Policía, en la que no solo pedía una indemnización por el trato injusto que había recibido Marcus, sino también reformas institucionales. La demanda exigía formación obligatoria sobre prejuicios para los agentes, la creación de una junta de revisión independiente y protocolos más estrictos para tramitar las denuncias de mala conducta. La demanda atrajo la atención nacional, lo que avivó el interés público por el caso. Las organizaciones de derechos civiles se unieron a la lucha, presentando informes amicus curiae en apoyo de las demandas de Marcus. La presión sobre el Departamento de Policía iba en aumento, pero Marcus sabía que no sería una batalla fácil. El departamento contaba con poderosos aliados y no iba a renunciar a su control sin luchar. Mientras se libraba la batalla legal, Marcus aprovechó todas las oportunidades para hablar. Apareció en programas de televisión, participó en mesas redondas y escribió artículos de opinión en los principales periódicos. Su mensaje era claro: no se trataba solo de un mal policía, sino de un sistema que permitía a personas como el agente Parker actuar sin temor a las consecuencias. Tenemos que dejar de fingir que se trata de incidentes aislados, dijo Marcus durante una entrevista televisada. El problema no son unos pocos agentes malos. El problema es la cultura de impunidad dentro de los departamentos de policía. Oficiales como Parker están protegidos por un sistema que prioriza su poder sobre los derechos de los ciudadanos a los que se supone que deben servir. Sus palabras calaron hondo en los espectadores de todo el país. La gente estaba harta de ver vídeo tras vídeo de abusos policiales, harta del interminable ciclo de indignación seguido de inacción. El caso de Marcus les había dado un rayo de esperanza de que era posible un cambio real, y se estaban uniendo en torno a él. Pero el Departamento de Policía no estaba dispuesto a ceder. En un movimiento contrario, empezaron a filtrar información perjudicial sobre Marcus a la prensa. Aparecieron historias que cuestionaban su juicio como juez, afirmando que tenía una venganza contra las fuerzas del orden. Incluso llegaron a sugerir que Marcus había provocado deliberadamente a Parker durante el control de tráfico para crear una tormenta política. Marcus sabía que esos ataques se avecinaban, pero no por ello eran más fáciles de afrontar. Se había pasado toda su carrera forjándose una reputación de juez justo y de principios, y ahora el departamento intentaba derribarla. Pero Marcus no se dejó intimidar. Se había enfrentado a cosas peores y sabía que la verdad estaba de su parte. Su equipo jurídico contrarrestó rápidamente la campaña de desprestigio del departamento, proporcionando a la prensa pruebas del largo historial de mala conducta de Parker y de que el departamento no le había aplicado medidas disciplinarias. La opinión pública ya estaba de parte de Marcus, y los intentos del departamento de desacreditarlo solo hicieron que pareciera más desesperado. A medida que avanzaba la demanda, Marcus y su equipo se preparaban para la posibilidad de llegar a un acuerdo. El departamento de policía, que se enfrentaba a una presión pública cada vez mayor y a la creciente montaña de pruebas en su contra,
empezaba a mostrar signos de debilidad. Sus abogados se pusieron en contacto discretamente con el equipo de Marcus, sugiriendo que podrían estar dispuestos a negociar. Pero a Marcus no le interesaba el dinero. Había dejado claro desde el principio que no se trataba de una compensación económica, sino de un cambio sistémico. Si quieren llegar a un acuerdo, tendrán que aceptar nuestras exigencias, dijo Marcus a su equipo jurídico. Nada de medias tintas. Necesitamos reformas reales, un comité de supervisión independiente, formación obligatoria sobre prejuicios y responsabilidad para los agentes que infrinjan la ley. Sin eso, no hay trato. Las negociaciones fueron tensas y el departamento se opuso a la idea de un comité de supervisión independiente. Alegaban que socavaría su capacidad para gestionar a sus propios agentes, pero Marcus y su equipo se mantuvieron firmes. Sabían que sin una supervisión independiente, el ciclo de abusos continuaría sin control. Tras semanas de idas y venidas, el departamento aceptó finalmente un acuerdo que incluía la creación de un comité de supervisión ciudadana. El comité estaría facultado para investigar las denuncias de mala conducta policial, revisar los incidentes de uso de la fuerza y formular recomendaciones disciplinarias. Fue una victoria sin precedentes, no solo para Marcus, sino para toda la comunidad. Cuando se anunció el acuerdo, la ciudad estalló en celebraciones. Era la primera vez en la historia de la ciudad que se ponía en marcha un mecanismo tan poderoso para la rendición de cuentas por parte de la policía, y era un resultado directo del caso de Marcus. La victoria fue dulce, pero Marcus sabía que el trabajo no había terminado. El comité de supervisión era un gran paso adelante, pero solo era una pieza del rompecabezas. La lucha por la justicia continuaría, tanto en los tribunales como en las calles. Pero ahora, con el apoyo de la comunidad y el sistema empezando a plegarse a sus demandas, Marcus se sentía más seguro que nunca de que el cambio era posible. En una concentración para celebrar la victoria, Marcus subió al escenario con Rosa, Luis y Samuel a su lado. La multitud estaba enfervorizada y sus voces se alzaron al grito de ¡Justicia! ¡Justicia! Mientras Marcus contemplaba el mar de rostros, sintió un profundo orgullo. Habían llegado tan lejos y, juntos, habían obligado al sistema a escuchar. Tomando el micrófono, Marcus se dirigió a la multitud, con voz firme pero llena de emoción. «Esta no es solo mi victoria», dijo. «Es la vuestra. Es la victoria de todas las personas que alguna vez han sido maltratadas por quienes detentan el poder. Es la victoria de una comunidad que se negó a permanecer en silencio. Y es un recordatorio de que cuando nos mantenemos unidos, podemos lograr lo imposible». La multitud estalló en aplausos y sus vítores resonaron en las calles. Marcus sintió una oleada de esperanza. La batalla por la justicia distaba mucho de haber terminado, pero por primera vez en mucho tiempo parecía que estaban en el buen camino. Cuando el sol se puso sobre la ciudad, Marcus permaneció junto a sus amigos, su familia y su comunidad, sabiendo que la lucha continuaría. Pero ahora eran más fuertes, ahora tenían voz, y ahora habían ganado la primera de muchas batallas por venir. La victoria en los tribunales había sido monumental, pero para Marcus Johnson no era más que el principio. La creación de un comité de supervisión ciudadana, pieza clave del acuerdo, representaba una nueva era de responsabilidad para las fuerzas del orden de la ciudad. Fue una victoria poco frecuente y muy reñida, pero Marcus sabía que el verdadero reto sería garantizar que el comité tuviera el poder, los recursos y la independencia necesarios para cumplir su misión. También comprendió que el cambio institucional no se produciría de la noche a la mañana. Al difundirse la noticia del acuerdo, Marcus se encontró en el centro de una conversación nacional. Grupos de derechos civiles, activistas e incluso algunos políticos saludaron la creación del Comité de Supervisión como un modelo para otras ciudades que se enfrentaban a problemas similares.
La idea de que los ciudadanos de a pie tuvieran el poder de investigar las quejas contra los agentes de policía era innovadora, y muchos vieron el caso de Marcus como un punto de inflexión en la lucha por la reforma policial. Pero para Marcus, la victoria no se debió solo a la comisión. Se trataba de la esperanza que había despertado en la comunidad, la creencia de que el cambio era posible. Había visto cómo la gente se unía a la causa, y ahora le tocaba a él asegurarse de que no se perdiera el impulso. En las semanas siguientes al acuerdo, Marcus, Rosa, Luis y Samuel trabajaron sin descanso para sentar las bases del comité de supervisión. El ayuntamiento había aceptado las condiciones del acuerdo, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer para garantizar que el comité tuviera una verdadera fuerza. Marcus sabía que el departamento de policía probablemente intentaría socavar la autoridad del comité, así que él y su equipo estaban decididos a crearlo de forma que fuera imposible ignorarlo. El primer paso fue seleccionar a los miembros del comité. Marcus, junto con Rosa y Luis, empezaron a ponerse en contacto con líderes comunitarios de confianza, expertos jurídicos y defensores que tuvieran un historial de lucha por la justicia. Querían que el comité reflejara la diversidad de la comunidad e incluyera a personas que tuvieran experiencia de primera mano con los problemas que iban a abordar. Samuel, que lo había arriesgado todo para testificar contra su propio departamento, se convirtió en un asesor clave para dar forma a la estructura del comité. Su conocimiento del funcionamiento interno de la policía era inestimable, y estaba decidido a asegurarse de que el comité de supervisión no fuera un órgano burocrático más sin poder real. «Necesitamos gente en este comité que no tenga miedo de enfrentarse al departamento», dijo Samuel durante una de sus reuniones de planificación. «Van a ejercer una fuerte presión, sobre todo cuando empecemos a investigar casos graves de mala conducta. Tenemos que asegurarnos de que la comisión tenga autoridad para hacer algo más que recomendaciones. Tiene que tener poder para exigir responsabilidades». Marcus se mostró de acuerdo. Había visto fracasar demasiadas reformas bien intencionadas porque carecían de la fuerza necesaria para obligar a un cambio real. Este comité tenía que ser diferente. Juntos, elaboraron un marco para el comité que incluía disposiciones sobre el poder de citación, la capacidad de recomendar medidas disciplinarias y el requisito de que el departamento de policía aplicara las conclusiones del comité o se enfrentara a consecuencias legales. Era un plan ambicioso, pero Marcus sabía que era la única forma de garantizar la eficacia del comité. Cuando el comité de supervisión empezó a tomar forma, Marcus centró su atención en la cuestión más amplia de la reforma policial. La victoria en su caso le había proporcionado una plataforma, y estaba decidido a utilizarla para abogar por un cambio a mayor escala. Empezó a reunirse con legisladores y organizaciones de derechos civiles para impulsar reformas a escala estatal, como la formación obligatoria de los agentes en materia de prejuicios, penas más severas por mala conducta policial y una mayor transparencia en la forma en que los departamentos de policía gestionaban las quejas del público. Marcus también empezó a trabajar con otras ciudades para ayudarlas a crear sus propios comités de supervisión ciudadana. Su caso había inspirado un movimiento, y ahora ciudades de todo el país querían imitar sus logros. Marcus viajó a ciudades como Chicago, Baltimore y Los Ángeles, donde habló con líderes comunitarios y activistas sobre cómo organizarse y exigir responsabilidades a sus gobiernos locales. Allá donde iba, Marcus veía el mismo deseo de cambio. La gente estaba harta de vivir con miedo de las mismas personas que se suponía que debían protegerla. Querían justicia, no solo para ellos, sino para las generaciones futuras. Una noche, tras regresar de dar una conferencia en Nueva York, Marcus se sentó con Carla en el salón de su casa. Los últimos meses habían sido un torbellino, y Marcus apenas había tenido tiempo de recuperar el aliento. Pero ahora
mientras reflexionaba sobre todo lo que habían conseguido, sentía un profundo propósito. «Nunca imaginé que las cosas llegarían a tanto», dijo Marcus, con voz tranquila pero pensativa. «Pero parece que por fin estamos empezando a marcar la diferencia». Carla sonrió y apoyó su mano en la de él. «Has hecho algo increíble, Marcus. Has demostrado a la gente que el cambio es posible. Eso es algo de lo que estar orgulloso». Marcus asintió, pero sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar, y el camino por recorrer sería largo y difícil. Pero por primera vez en mucho tiempo, Marcus sintió una sensación de esperanza. Había visto lo que se podía conseguir cuando la gente se unía, y estaba dispuesto a seguir luchando. Mientras tanto, el departamento de policía no se rendía sin luchar. A pesar de la creación del comité de supervisión, seguían existiendo figuras poderosas dentro del departamento y del gobierno de la ciudad que estaban decididas a resistirse a cualquier reforma significativa. Consideraban que el comité era una amenaza para su autoridad y trabajaban entre bastidores para limitar su poder. Empezaron a circular rumores de que el sindicato de la policía planeaba presentar una demanda para impugnar la legalidad de la autoridad del comité. De tener éxito, la demanda podría despojar al comité de su poder, reduciéndolo a un órgano simbólico sin influencia real. Marcus y su equipo jurídico se movilizaron rápidamente. Sabían que la lucha para proteger el comité de supervisión sería tan difícil como la batalla para crearlo. Si el sindicato de policía triunfaba, enviaría el mensaje de que el departamento estaba por encima de la ley, que los agentes podían seguir actuando con impunidad, sin temor a tener que rendir cuentas. «No podemos dejar que ganen», dijo Marcus durante una sesión de estrategia nocturna con su equipo. «La comisión es nuestra mejor oportunidad de rendir cuentas de verdad, y si nos la quitan, volvemos al principio». Sarah Westbrook, abogada principal de Marcus, asintió con la cabeza. «Lucharemos contra ellos en los tribunales, pero también tenemos que mantener al público de nuestro lado. Si podemos mostrar a la gente lo que realmente está en juego, podemos cambiar la marea de la opinión pública a nuestro favor». El equipo lanzó rápidamente una campaña de concienciación pública, trabajando con los medios de comunicación locales para destacar la importancia del comité de supervisión y los peligros de dejar que el sindicato policial lo desmantelara. Celebraron ayuntamientos, concedieron entrevistas y publicaron artículos de opinión. Todo ello con el objetivo de educar al público sobre la importancia de la comisión. Rosa y Luis, como siempre, estuvieron al frente del esfuerzo comunitario. Organizaron protestas y concentraciones, movilizando a la misma red de base que había apoyado a Marcus desde el principio. La energía era palpable, y una vez más, las calles se llenaron de gente que exigía justicia. «Hemos llegado demasiado lejos para dejar que nos quiten esto», dijo Rosa durante una de las concentraciones. «El comité de supervisión es una victoria para todos nosotros, y no vamos a dejar que nadie nos la arrebate». A medida que la batalla legal por el comité de supervisión se calentaba, Marcus seguía centrado en el panorama general. Sabía que aunque consiguieran proteger el comité, la lucha por la justicia continuaría. Pero también sabía que habían construido algo que no podía deshacerse fácilmente. La comunidad era más fuerte que nunca, unida en su exigencia de responsabilidad y transparencia. Semanas después, tras un tenso tira y afloja en los tribunales, el juez falló a favor del comité de supervisión. La demanda del sindicato policial había sido desestimada y la autoridad del comité se mantenía. Fue otra victoria muy reñida que consolidó el lugar del comité en el gobierno de la ciudad. Para Marcus fue un momento de triunfo, pero también un recordatorio de que el trabajo nunca había terminado del todo. La victoria fue un testimonio del poder de la organización comunitaria y de la importancia de mantenerse alerta frente a la oposición. En los meses siguientes,
El comité de supervisión empezó a trabajar en serio. Las denuncias de mala conducta policial dejaron de ser ignoradas. Los agentes que hasta entonces habían estado protegidos por los procedimientos internos del departamento se enfrentaban ahora a consecuencias reales por sus acciones. Las conclusiones del comité se hicieron públicas y el departamento de policía se vio obligado a enfrentarse a sus fallos. Marcus siguió siendo la fuerza que guiaba el movimiento, colaborando estrechamente con el comité y otros funcionarios municipales para garantizar que las reformas no se estancaran. Sabía que llevaría tiempo cambiar un sistema tan arraigado como el policial, pero también sabía que estaban en el buen camino. En una ceremonia celebrada con motivo del primer aniversario de la creación del Comité de Supervisión, Marcus se presentó ante una multitud de simpatizantes, con el corazón lleno de gratitud y determinación. «Hemos recorrido un largo camino», dijo, con voz fuerte y clara. «Pero esto es solo el principio. La lucha por la justicia no termina con una victoria o una reforma. Es una lucha continua, en la que todos debemos comprometernos. Todos los días. Juntos hemos demostrado que el cambio es posible, y juntos seguiremos luchando hasta que la justicia sea una realidad para todos». La multitud prorrumpió en aplausos, y sus vítores resonaron en las calles de la ciudad. Marcus sonrió, sintiendo el peso del viaje a sus espaldas y la promesa del futuro que le aguardaba. El camino hacia la justicia era largo, pero con la comunidad a su lado, sabía que lo conseguirían. La creación del Comité de Supervisión Ciudadana fue un logro importante, pero para Marcus Johnson, Rosa, Luis y Samuel, estaba claro que esta victoria era solo un paso en un movimiento mucho mayor. La energía que había alimentado su lucha en los tribunales se había extendido a las calles, desatando una poderosa ola de activismo que se extendía mucho más allá de su ciudad. El triunfo de la comunidad no se limitaba a la reforma policial. Se trataba de dar voz a la gente en su propia justicia. Marcus siempre había creído que el cambio tenía que empezar desde abajo. El comité de supervisión era una prueba de ello, pero ahora veía la oportunidad de llevar esa idea más lejos. Se dio cuenta de que el impulso que habían generado podía servir para impulsar un cambio sistémico en todo el país. Si su ciudad podía establecer un marco para la rendición de cuentas, otras también podrían hacerlo. El movimiento que había comenzado con su caso se estaba convirtiendo en algo mucho mayor, un llamamiento a la justicia en todo el país. Rosa, siempre organizadora, había estado planeando una nueva iniciativa en las semanas posteriores a la victoria judicial. Su visión era simple pero poderosa: una serie de ayuntamientos dirigidos por la comunidad en todo el país, diseñados para reunir a la gente para compartir sus historias y exigir justicia. Estos ayuntamientos serían algo más que simples reuniones. Serían una plataforma para que las comunidades se organizaran, elaboraran estrategias y exigieran responsabilidades a sus gobiernos locales. «He estado pensando», dijo Rosa una noche durante una reunión estratégica en casa de Marcus. «Hemos construido algo increíble aquí, pero no podemos parar ahora. Tenemos que demostrar a la gente que lo que hemos hecho puede repetirse. Si podemos llevar estos ayuntamientos a otras ciudades, podremos dar a más gente las herramientas que necesitan para defenderse». Marcus se recostó en su silla, considerando la idea. Era ambiciosa, pero Rosa tenía razón. El movimiento no podía limitarse a una ciudad, tenía que extenderse. Y con la atención nacional que habían ganado, tenían la oportunidad perfecta para liderar la carga. «Hagámoslo», dijo Marcus, asintiendo con la cabeza. «Llevaremos este movimiento a la carretera. Todas las ciudades merecen tener voz en la forma en que son vigiladas. Les enseñaremos cómo organizarse, cómo luchar y cómo ganar». Luis, que se había convertido en la voz de la generación más joven de su movimiento, se sumó inmediatamente. «Tenemos que hacer que esto sea accesible para todos», añadió. «Especialmente a los jóvenes,
Tienen que saber que tienen poder, que pueden cambiar las cosas. Estos ayuntamientos deben ser lugares donde puedan aprender a organizarse y liderar. Samuel, que había seguido trabajando como enlace entre el Comité de Supervisión y el Departamento de Policía, ofreció su perspectiva. También deberíamos incorporar a otros agentes del orden que quieran un cambio, dijo. Hay personas dentro del sistema que están tan frustradas como nosotros, pero tienen miedo de hablar. Si podemos darles una plataforma, quizá podamos crear un cambio también desde dentro. Con el plan en marcha, el grupo empezó a organizar su primer acto municipal, que tendría lugar en una ciudad cercana que había estado lidiando con sus propios problemas de mala conducta policial. Se pusieron en contacto con grupos de derechos civiles, activistas locales y líderes comunitarios para invitarles a participar en el acto y compartir sus historias. Marcus y su equipo les orientarían sobre cómo formar un comité de supervisión, cómo desenvolverse en el sistema jurídico y cómo organizarse eficazmente. La respuesta fue abrumadora. Llegó el día del primer ayuntamiento y el recinto estaba abarrotado. Personas de toda condición llenaban el auditorio, deseosas de aprender de Marcus, Rosa, Luis y Samuel. El ambiente era electrizante. Se respiraba la sensación de que algo poderoso estaba ocurriendo, de que los presentes formaban parte de un movimiento que podía cambiar la forma de impartir justicia en su ciudad. Marcus fue el primero en subir al escenario, con una presencia imponente pero humilde. Miró a la multitud, observando los rostros de las personas que habían acudido a escucharle, no como juez, sino como hombre que había luchado por la justicia y la había ganado. Cuando me enfrenté al agente Parker, no lo hice solo por mí, empezó Marcus, con voz firme pero apasionada. Lo hice por todas las personas que han sido maltratadas, por todas las personas que han sido silenciadas. Lo que hemos construido en nuestra ciudad puede construirse aquí, se puede construir en cualquier parte, pero empieza con vosotros. Empieza con vuestras historias, vuestras voces y vuestra determinación para exigir la justicia que merecéis. El público estalló en aplausos y sus vítores llenaron la sala. Rosa subió al escenario con una energía contagiosa. No estamos aquí solo para hablar, dijo, alzando la voz con pasión. Estamos aquí para actuar. Estamos aquí para organizarnos. Estamos aquí para exigir cambios. Y vamos a enseñaros cómo hacerlo. Durante las horas siguientes, Marcus, Rosa, Luis y Samuel dirigieron talleres sobre todo tipo de temas, desde cómo presentar denuncias legales contra los agentes hasta cómo movilizar a una comunidad en torno a una causa. Respondieron a preguntas, compartieron sus experiencias y proporcionaron recursos para ayudar a los asistentes a iniciar su propia lucha por la justicia. Luis, en particular, conectó con los asistentes más jóvenes, muchos de los cuales nunca antes habían participado en el activismo. No hace falta ser abogado o juez para cambiar las cosas, les dijo. Solo tenéis que preocuparos, solo tenéis que estar dispuestos a levantaros y decir, ya basta. Al final del acto, la energía en la sala era palpable. La gente se marchó con una sensación de determinación, dispuesta a utilizar las herramientas que se les habían dado y ponerlas en práctica. El éxito del primer ayuntamiento dio lugar a una serie de actos similares por todo el país. Marcus y su equipo viajaron de ciudad en ciudad, reuniéndose con comunidades que durante mucho tiempo habían sido marginadas e ignoradas por el sistema. Cada ayuntamiento se convirtió en una plataforma de lanzamiento de movimientos locales, a medida que la gente se unía para exigir la creación de comités de supervisión, presionar por reformas y hacer que sus gobiernos rindieran cuentas. El movimiento que había comenzado con el caso de Marcus se estaba extendiendo por todo el país, impulsado por las historias de personas corrientes que habían sido agraviadas por el sistema de justicia. En cada parada, Marcus recordaba por qué había iniciado esta lucha.
No se trataba solo de exigir responsabilidades a un agente, sino de construir un sistema mejor y más justo para todos. A medida que continuaban los ayuntamientos, Marcus empezó a ver los frutos de su trabajo. En una ciudad tras otra, las comunidades se organizaban, exigían supervisión y desafiaban el statu quo. Algunas ciudades adoptaron el modelo de Marcus de comités de supervisión ciudadana, mientras que otras impulsaron reformas policiales más amplias. En todos los casos, el mensaje era el mismo. La gente tenía el poder de exigir justicia y no iban a parar hasta conseguirla. De vuelta a su ciudad natal, Marcus siguió trabajando con el comité de supervisión, asegurándose de que se aplicaban las reformas por las que habían luchado. El comité ya era plenamente operativo, y las denuncias de mala conducta policial se tramitaban con transparencia e imparcialidad. Ahora se investigaba y, en algunos casos, se sancionaba a agentes que habían eludido la rendición de cuentas. Pero Marcus sabía que esto no era más que el principio. La lucha por la justicia seguía su curso, y aún quedaban muchas batallas por librar. Pero con cada nuevo ayuntamiento, con cada nueva ciudad que abrazaba el movimiento, Marcus sentía una renovada esperanza. Había visto lo que podía ocurrir cuando la gente se unía para exigir un cambio, y sabía que el futuro de la justicia estaba en sus manos. Una noche, tras regresar de otro acto municipal, Marcus se sentó con Rosa, Luis y Samuel en un momento de tranquila reflexión. «Hemos recorrido un largo camino», dijo Marcus, mirando a su alrededor a las personas que se habían convertido en sus aliados más cercanos. «Pero aún queda mucho por hacer». Rosa sonrió, con los ojos llenos de determinación. «Seguiremos luchando, seguiremos organizándonos y seguiremos ganando». Luis asintió. «Hemos demostrado a la gente lo que es posible. Ahora depende de ellos llevarlo aún más lejos». Samuel, que había visto crecer el movimiento desde dentro hacia afuera, habló con tranquila convicción. «Esto es solo el principio. Hemos empezado algo que no se puede parar». Marcus sonrió, sintiendo una profunda gratitud por el viaje que habían emprendido juntos. Habían construido algo poderoso, algo que seguiría creciendo mucho después de que ellos se hubieran ido. Y mientras hubiera gente dispuesta a defender la justicia, el movimiento nunca moriría. «Seguiremos adelante», dijo Marcus, con voz firme pero llena de esperanza. «Seguiremos adelante hasta que la justicia sea una realidad para todos». Había transcurrido un año desde la victoria legal de Marcus Johnson, y las repercusiones de aquel momento seguían sintiéndose en todo el país. Lo que había comenzado como un caso aislado de injusticia se había convertido en un movimiento nacional que exigía la rendición de cuentas de las fuerzas del orden e impulsaba reformas que antes parecían imposibles. El Comité de Supervisión Ciudadana de la ciudad de Marcus se había convertido en un modelo para otros, y comunidades de todo el país habían organizado sus propias campañas para exigir reformas similares. Pero a pesar de los avances, Marcus sabía que la lucha por la justicia estaba lejos de terminar. El cambio real y duradero, era lento, y todavía había fuerzas poderosas trabajando contra el movimiento. Los sindicatos policiales, los líderes políticos e incluso algunos ciudadanos se resistían a la idea de que había que reformar las fuerzas del orden. La batalla continuaba, y Marcus seguía al frente de ella, junto a Rosa, Luis y Samuel. Una tarde, sentado en su despacho, Marcus contempló la ciudad que se había convertido en su hogar y en el centro de una revolución. Era una ciudad que había visto tanto dolor e injusticia, pero también una ciudad que se había unido para exigir algo mejor. Pensó en lo lejos que habían llegado, desde aquella fatídica parada de tráfico hasta la sala del tribunal, pasando por las concentraciones y los ayuntamientos que se habían extendido por todo el país. Marcus siempre había creído en el poder de la ley, pero ahora comprendía que la ley
era tan fuerte como la gente dispuesta a defenderla. El sistema, por defectuoso que fuera, podía cambiar, pero solo si la gente lo exigía. Y así había sido. Se han levantado, se han manifestado y han luchado. En los meses siguientes a la victoria judicial, Marcus siguió liderando los esfuerzos por la reforma policial, pero también se centró en algo más amplio, la reforma judicial. Sabía que los problemas a los que se enfrentaban no afectaban solo a la policía, sino a todo el sistema judicial. Desde la forma en que se enjuiciaban los casos hasta la manera en que se dictaban las sentencias, el sistema había estado durante mucho tiempo en contra de las personas de color y las comunidades marginadas. Para lograr un cambio duradero, había que empezar por los tribunales. Marcus empezó a trabajar con legisladores, juristas y organizaciones de derechos civiles para impulsar reformas que hicieran más equitativo el sistema judicial. Abogó por la eliminación de la fianza en metálico, que afectaba de forma desproporcionada a los acusados pobres y pertenecientes a minorías. Presionó para que se reformaran las directrices de imposición de penas, que a menudo se traducían en penas más duras para las personas de color, y luchó por un mayor acceso a la representación legal para quienes no podían permitírsela. No fue fácil, el sistema se resistía al cambio, y había muchos que creían que las cosas estaban bien como estaban. Pero Marcus había visto demasiadas injusticias como para echarse atrás. Había visto cómo el sistema podía convertirse en un arma contra las mismas personas a las que se suponía que debía proteger, y estaba decidido a cambiarlo. Una tarde, Marcus asistió a una reunión comunitaria en un barrio que se había visto muy afectado por la violencia policial en los últimos años. Cuando entró en el centro comunitario, le saludaron caras conocidas: Rosa, Luis y Samuel, junto con docenas de miembros de la comunidad que se habían convertido en parte del movimiento. La energía que se respiraba en la sala era esperanzadora pero seria. Eran personas que habían vivido la injusticia en carne propia y estaban dispuestas a seguir luchando. Marcus se sentó en la parte delantera de la sala y escuchó a los líderes de la comunidad hablar de sus preocupaciones. Había historias de acoso policial, historias de personas maltratadas por los tribunales, historias de familias destrozadas por un sistema que parecía diseñado para actuar en su contra. Era doloroso escucharlo, pero también era un recordatorio de por qué estaban todos allí. Cuando llegó el turno de Marcus, se levantó y miró a la multitud. Era la gente por la que había luchado, la gente que le había apoyado cuando todo estaba en su contra. Sintió una gran responsabilidad, pero también una profunda gratitud. «Hemos recorrido un largo camino», empezó Marcus, con voz fuerte y clara. «Pero quiero ser sincero con todos vosotros. El camino por recorrer aún es largo. La lucha por la justicia no es algo que termine con una victoria o una reforma. Es algo con lo que tenemos que comprometernos, cada día. Es algo que tenemos que transmitir a la próxima generación». La sala quedó en silencio, todos pendientes de sus palabras. «Pero esto es lo que sé», continuó Marcus. «Hemos demostrado que el cambio es posible. Hemos demostrado que cuando nos unimos, cuando nos organizamos y cuando exigimos responsabilidades, podemos ganar. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo». Una oleada de aplausos se extendió por la sala, seguida de gritos de acuerdo. «Hemos construido algo aquí», dijo Marcus con una voz llena de esperanza. «Algo que no se puede deshacer. Y mientras sigamos empujando, mientras sigamos luchando por lo que es justo, seguiremos ganando. No solo por nosotros, sino por los que vengan detrás». La sala estalló en aplausos y Marcus sonrió. Sabía que el viaje estaba lejos de terminar, pero también sabía que estaban en el buen camino. Habían creado un movimiento más grande que una sola persona, más grande que una sola ciudad. Era un movimiento por la justicia, por la equidad, por un futuro en el que nadie tuviera que vivir con miedo de las personas que se suponía que debían protegerles.
Aquella noche, Marcus estaba sentado en su despacho, reflexionando sobre todo lo que había sucedido en el último año. Las victorias, los reveses, las noches en vela preguntándose si estaban haciendo lo suficiente. Había sido un viaje largo y difícil, pero un viaje que le había cambiado a él y a muchos otros. Pensó en Rosa, Luis y Samuel, las personas que habían estado a su lado desde el principio, las personas que se habían convertido no solo en sus aliados, sino en sus amigos. Juntos habían construido algo duradero, habían dado esperanza a la gente y habían demostrado que la justicia no era solo una palabra, era algo que podía conseguirse con trabajo duro, determinación y solidaridad. Marcus sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer. La lucha por la justicia nunca sería fácil, y siempre habría quienes se resistieran al cambio. Pero también sabía que habían construido unos cimientos inamovibles. El comité de supervisión, los ayuntamientos, las reformas legales. Todo ello era prueba de que el cambio era posible. Al contemplar la ciudad, Marcus sintió paz. La lucha por la justicia estaba lejos de haber terminado, pero era una lucha de la que estaba orgulloso de formar parte. Y mientras la gente estuviera dispuesta a permanecer unida, a exigir algo mejor, sabía que la justicia siempre tendría una oportunidad. El futuro era incierto, pero Marcus tenía esperanza, y esa esperanza iba acompañada de la certeza de que, pasara lo que pasara, seguirían luchando. Por la justicia, por la igualdad, por un mundo mejor, y ganarían.